Hola, y bienvenidos al canal de Paul Wallace. Este video se publica por demanda popular. Lo puedo decir, porque responderé la pregunta que me hacen con más frecuencia, en respuesta a los videos que publiqué aquí en el canal Paul Wallace, y en el FaithKind TV. Así que haré una especie de charla informal. Y hablaré sobre el tema de cómo encajan Dios y Jesús con esta narrativa de un universo más poblado y de una intervención antigua en nuestra ascendencia. Y la otra pregunta que me hacen con frecuencia es, ¿cómo salí de la vieja programación y llegué a esta visión que ahora está representada en el libro, Escapando del Edén? Bueno, para responder a la segunda pregunta, nos remontamos a algo que sucedió cuando tenía 5 años. Es algo viejo, pero llegaré ahí en un minuto. Quiero comenzar mirando la historia de cómo la Biblia, tal como la conocemos, llegó a existir. Ahora, las historias de los comienzos, que es donde realmente se enfoca, Escapando del Edén, en Génesis 1 al 11. Y parecen ser un conjunto muy antiguo de historias, una forma resumida de las narrativas sumerias que ahora podemos leer en todas las escrituras cuneiformes. Para mí tiene sentido que estén en la raíz de la historia, porque Abraham y Sara, los progenitores de la tradición judía, procedían de una cultura de base sumeria. Eran un pueblo semítico, pero habían crecido dentro de las culturas que habían evolucionado a partir de la antigua cultura sumeria, por lo que no es sorprendente que trajeran consigo sus historias de comienzos. Tenemos un canon original, lo llamo el canon abrahámico, del Génesis 1 al 11. La siguiente etapa fue cuando algún tiempo después de la época de Moisés, esas historias fueron reelaboradas y agregadas a otros libros, por lo que tenemos el Génesis hasta el libro de Deuteronomio, el Pentateuco, la Torá. Y los eruditos creían que eso surgió en algún momento del siglo 7 antes de Cristo. En algún momento del siglo siguiente se agregó a algunos otros libros, por lo que ahora tenemos desde Génesis hasta Segundo de Reyes, y se llama Historia Deuteronomista. Y un editor ha reelaborado todo eso en una sola pieza, como un medio para enseñar la ley deuteronómica. Esos libros vinieron junto con las ganancias mayores y menores, y se realizó una edición y redacción importante en algún momento del siglo VI a.C., para formar lo que llamamos el canon hebreo. Y esa es la colección de libros que encontrarás en la mayoría de las Biblias y en la mayoría de los Antiguos Testamentos. Entre el siglo III y II a.C., los eruditos produjeron lo que se llama la Septuaginta, que era una traducción griega de las escrituras hebreas, y agregaron a esos libros algunos otros escritos que se habían escrito desde el cierre del canon hebreo. Cuando Jesús y los apóstoles citaron las escrituras, están citando la Septuaginta, y fue escrita realmente como un documento internacional. La gente quería el monoteísmo, y así fue en ese contexto que se produjo la Biblia internacional en habla griega. Así que al volver a estas ediciones, entendemos por qué la Biblia se internacionalizó como la Septuaginta, pero ¿por qué se le dio una edición tan intensa en 7 a.C.? ¿Qué estaba mal en la Biblia, tal como estaba? Lo que existía antes es lo que mi libro, Escapando del Edén, sostiene, que esa es la etapa en la que las escrituras hebreas fueron monetizadas para enseñar la teología de que hay un solo Dios. Si nos remontamos a la historia deuteronomista y al Pentateuco, el canon mosaico, lo que tenemos allí
es algo así como un canon teísta hinduista. Los diferentes pueblos tienen sus propios dioses, pero adorarás a Yahvé, y eso se refleja en los 10 mandamientos. No tendrás otros dioses antes que yo, a ningún otro poderoso adorarás antes que a Yahvé. En el libro de Josué, cortamos con los poderosos, y adoramos solo a Yahvé. Luego volvemos a las historias originales del curso de Génesis 1 al 11, y tan pronto, como te das cuenta de que hay una forma resumida de las historias sumerias, te das cuenta de que no son historias de Dios, en absoluto, originalmente eran historias de los poderosos. La L de él, y coinciden con las historias de la gente del cielo en las historias sumerias, babilónicas, arcadias y asirias. Si lo lees de esa manera, de hecho, se alinea con narrativas de todo el mundo, para que puedas ver la evolución de la Biblia, comenzando por estos textos antiguos, que no eran sobre Dios, eran sobre la intersección de nuestros antepasados, con otra especie, que vino y ocupó el planeta Tierra, y tuvo una participación práctica en nuestro desarrollo como especie. Por lo que esta visión anterior, donde tenemos un universo, con los Elohim, que son los poderosos, y existen en este extraño cuerpo, llamado el Consejo del Cielo, o el Consejo Celestial, que parecían haber dividido a la humanidad, y la están manejando, en algún acuerdo incómodo entre ellos. ¿Cómo encaja eso? Bien, para responder esa pregunta, voy a ir a Platón. Platón vivió durante siglos antes del cristianismo. Entonces, ¿cómo puede explicar cómo el cristianismo encaja? Bien, la respuesta es que muchos padres de la Iglesia afirmaron la narrativa de Platón sobre los orígenes y comienzos humanos. Personas como Clemente de Alejandría, Justino Mártir, Ireneo, Orígenes, y el posterior hereje Marción, afirmaron el punto de vista de Platón. Ahora estos fueron realmente padres de la Iglesia fundacionales, no son personas marginales. Ireneo fue la persona que acuñó la frase, el origen, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Él es considerado el padre de la interpretación de la Biblia. La ciencia de la hermenéutica, que es mi tema, fueron muy fundamentales para los primeros tiempos del cristianismo. ¿Qué significa que afirmaran a Platón? Platón creía en Dios y percibía a Dios como un campo unificado primordial de conciencia, amor, armonía, orden, inteligencia, y que el principio, ese campo unificado de conciencia explotó a ojos fractales en el universo material. Platón argumentó que el universo material existe o nació para que esa conciencia se exprese, y nosotros somos parte de esa historia. Tú también creías, allá en nuestra prehistoria otro tipo de entidad había llegado al planeta Tierra e intervino en el desarrollo del Homo sapiens. Hubo una intervención externa para mejorar nuestra capacidad de conciencia e inteligencia y en última instancia, la tecnología, y él no vio que eso estuviera de ninguna manera en conflicto con que el universo tenga una fuente primordial de todas las cosas, así que esto lo pensaban bien la Iglesia. Los padres afirmaron esa historia y no la vieron de ninguna manera en conflicto. Con una lectura adecuada de las historias de los Elohim del canon abrahámico, de hecho, vieron las historias de los Elohim abrahámicos como si contaran la misma historia, y esa es la opinión que tengo a la que llegué, a través de mi investigación, para Escapando del Edén. Platón también tuvo una visión muy interesante sobre quiénes y qué somos.
No nos consideraba simplemente animales genéticamente modificados. Ahora hay ciencia que dice que nuestro cuerpo no es la causa de la conciencia, alberga la conciencia. La investigación que se ha realizado sobre experiencias cercanas a la muerte y experiencias extracorporales muestra que nuestra conciencia puede existir. Fuera del cuerpo, no lo entendemos, es un misterio, pero encaja completamente con la visión de Platón, de que en él, al principio somos aspectos de ese campo unificado de conciencia, que observa en fractal, y luego nos individualizamos como conciencia individual, y encarnamos como seres humanos, y tenemos una experiencia humana. Y en la experiencia humana, la gran pregunta que todos estamos abordando es, ¿podemos hacer conciencia y el amor, la armonía, el orden y la inteligencia como una sociedad de individuos separados que ejercen la libre experiencia? Esa es la gran cuestión de esta vida, y luego, al final de esta vida corporal, regresamos en cierto modo a la reunión con ese campo cósmico de conciencia, que fue la historia de Platón de la humanidad. Es el viaje del héroe original. Lo que encuentro muy intrigante es que la forma en que Platón describe la historia humana es exactamente como Jesús describe su historia. Si lees el Evangelio de Juan, el seguidor de Jesús escribió ese libro, y dice que Jesús dijo, en el principio, era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él estaba con Dios en el principio, eso es lo que Platón dice sobre nosotros. Luego continúa Juan, vimos su gloria, llena de gracia y verdad, y en los evangelios vemos a Jesús respondiendo a la pregunta de, ¿podemos vivir juntos en armonía, en el amor? Y luego, hacia el final del evangelio, Jesús habla con su Padre, se dirige a Dios como su Padre, y dice ahora, vuelvo a vosotros a la gloria, que disfrutábamos antes de la fundación del mundo, y rezo por todos aquellos que están conmigo para que puedan ser uno con nosotros, como tú eres uno conmigo, y yo soy uno contigo. Es la misma historia que Platón escribió para todos nosotros, y es el viaje del héroe original. Cuando ves esos paralelos, surge la pregunta, ¿es Jesús nuestro modelo? ¿Es Jesús mostrándonos lo que significa vivir una vida en la que sabemos quiénes somos, como expresiones de Dios, y vivimos a la luz de eso? Jesús dice que cualquiera que crea en mí, lo hará. Haz las cosas que yo he estado haciendo, Él hará cosas aún mayores. Jesús se presenta como un modelo para nosotros. Ahora, si leemos los evangelios desde esa perspectiva, sus enseñanzas se transmiten de una manera muy diferente. De repente nos damos cuenta, cuando Jesús dice cosas como esto, no vine para ser servido, y la palabra griega, para servido, es una palabra de adoración, piense en eso. Jesús dice que no vine para ser adorado, ahora siéntese con eso por suficiente tiempo, y eso es una bomba de tiempo en la teología y la práctica de la institucionalidad. El cristianismo, que gira en torno a la adoración a Jesús. Mi primer encuentro con el cristianismo fue a la edad de 5 años, cuando comencé a asistir a una escuela de la Iglesia de Inglaterra. Y mi percepción del cristianismo allí no era del todo favorable. Ahora amo mi escuela, pero pude ver cómo estábamos usando el cristianismo para controlarnos y manipularnos, y recuerdo haber hablado con mi padre sobre eso cuando yo tenía solo 5 años. Y hay una ocasión particular que recuerdo, cuando nuestra impresión apoyó a la señora May. Una vez dijo, la señora ahora, la clase de Clark vendrá a la asamblea, nos enseñarán un nuevo himno, y nos enseñaron un himno que comenzó cuando las palabras cuando Jesús era un niño pequeño, y continuó diciendo que cuando Jesús era un niño pequeño, era perfecto, se portó muy bien, hizo todo lo que sus padres le dijeron, hizo todo lo que sus maestros le pidieron, se portó maravillosamente, y por lo tanto, los niños, ustedes y yo, deberíamos escuchar eso, y pensé,
que eso, qué patético, solo están tratando de hacer que sigamos la línea y no me impresionó. Así que esa fue mi primera visión del cristianismo, como un medio de control. Me convertí en creyente cristiano cuando tenía 17 años, cuando pude descubrir que la credibilidad de la religión institucional y la credibilidad de Jesús los Evangelios son dos cosas completamente diferentes. Y también pude aceptar que Jesús no tenía que tener la respuesta a todo para ser creíble. Así que una respuesta a esa pregunta, como salí de la vieja programación, bueno, en realidad, mi percepción de 5 años sobre, siempre me ha parecido relevante, como la religión institucional puede secuestrar a Jesús, y mi percepción de hace 17 años, de que el Jesús de los Evangelios se encuentra fuera de toda esa maquinaria, y realmente no se puede cuadrarlos, encuentro que el cristianismo primitivo aún es muy relevante. Pero fue secuestrado por Roma. Para cuando me convertí al Departamento Imperial de Religión de mi escuela, a la edad de 5 años, tuve una lección objetiva al respecto, y creo que eso realmente ha informado mi punto de vista a lo largo de los años. ¿Qué pasa si tomamos en serio el punto de vista de que Jesús no vino para ser adorado? Porque es clásico. El cristianismo es realmente la religión de adoración y obediencia. Pero no creo que sea una perspectiva precisa para aplicar las enseñanzas de Jesús en el Evangelio, que encuentro mucho más afirmativas, amplias y profundas que eso. Si piensas en sus enseñanzas sobre la compasión y la bondad, ama la generosidad, esas no son enseñanzas binarias, donde puedes decir, lo he hecho, no lo he hecho, he obedecido o he desobedecido. Hay enormes enseñanzas expansivas que nos invitan a una vida de viaje y expansión. No puedes usar la compasión, amor, misericordia, bondad, generosidad, humildad, como lista de verificación, y decir sí, de hecho eso he hecho. Así, ¿qué pasa si llegamos a las enseñanzas de Jesús, no con una lente binaria de obediencia y desobediencia? Si en cambio llegamos a sus enseñanzas considerándolo como nuestro modelo, ¿qué efecto tiene eso en nuestras percepciones? Hay un momento en los Evangelios en el que tenemos 3 enseñanzas de amén y un objetivo de enseñanza. Todas son partes del mismo dicho. Amén se traduce como verdad o cierto. Amén, amén se traduce como en verdad, o como de cierto, en cierto. Yo soy el camino, amén y la vida y nadie viene al Padre excepto a través de Él. Ahora me parece interesante, si Jesús es nuestro modelo, si lo vemos a Él de esa manera, entonces lo que está diciendo, es la manera en que ves en mí, la verdad que escuchas de mí, la vida que me ves vivir. No hay manera de venir al Padre, excepto a través de esas cosas que soy, esas cosas que estoy revelando, esas cosas que estoy modelando, suenan muy diferentes. No se trata de que Jesús se ponga de pie y dicte quién va al cielo y quién va al infierno, y a menudo enmarcamos sus enseñanzas de esa manera. Él nos está mostrando ahora. Ese es solo un ejemplo. No tengo todas las respuestas. Esto es un replanteamiento que estoy haciendo, pero diría esto: quiero ver y escuchar las enseñanzas de Jesús, sin todas las capas de alarmismo y amenazas de muerte y desempoderamiento, que siglos y siglos de religión institucional tienen capas encima de él, y no creo que estén arraigadas en las enseñanzas de Jesús. Creo que traemos muchos binarios a sus enseñanzas, que no están allí. Si vamos a los Evangelios, tenemos binarios de religiosos, no religiosos, espirituales, seculares, obediencia, desobediencia, cristianos, no cristianos, iglesias cristianas, no cristianas, cielo, infierno, salvo y no salvos. Y no creo que esos binarios de ninguna manera hagan justicia a la belleza y la amplitud de las enseñanzas reales de Jesús si vas a los Evangelios.
El problema es que cuando en nuestras traducciones vemos palabras que parecen familiares, como iglesia, hermano, condenación, salvado, nacido de nuevo, inmediatamente leemos en capas y capas y capas de dogma y arrastre, antes de que nos demos cuenta de que eso es lo que hemos hecho. Todo ese lenguaje tiene que ser redescubierto. Me parece muy interesante que en el Evangelio de Mateo tenemos un resumen del primer sermón con el que Jesús estuvo de gira, y para sacarlo de ese lenguaje inexperto decía así: puedes vivir de manera diferente, puedes cambiar toda tu forma de pensar, porque el asombroso reino del poder divino está disponible para ustedes. Ahora, qué diferente puede ser nuestra percepción que tiene nuestro viejo paradigma binario de obediencia y desobediencia. Es la invitación más sorprendente a una vida transformada. Bueno, hay un momento nuevamente en el Evangelio de Juan, donde Jesús dice que tengo otros que no son de este redil, y los traeré también. Ahora, comparto el punto de vista con el reverendo Dr. Guy Consolmagno, un teólogo del Vaticano de alto rango, que dice que en ese dicho, Jesús no está hablando de los gentiles, está hablando de pueblos completamente diferentes, otras civilizaciones, nuestra familia cósmica. ¿Y qué pasa con las historias de los Elohim? Los Anunnakis narran estas historias de otras entidades, seres de otros lugares, que vinieron y nos acorralaron y nos pastorearon en nuestro pasado prehistórico. ¿Tiene Jesús algo que decir al respecto? Bueno, es interesante que Jesús dijo que todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y asaltantes. El ladrón viene solo para robar, matar y destruir. Yo he venido para que puedas tener vida y tener vida en toda su plenitud. Y hay un verdadero misterio en esa enseñanza, porque ¿quién vino a saquear? ¿Quién vino a matar y destruir? ¿Quiénes fueron los que nos acorralaron y pastorearon en el pasado? Pero hay otra posibilidad. Si Jesús nació como uno de nosotros, y fue criado por sus padres, y creció bajo la tutela de sus maestros en la Palestina del siglo I, entonces es muy posible que Jesús no supiera. Todo lo que sabía eran las escrituras que le habían enseñado, y es notable que cuando él y sus apóstoles van a las escrituras hebreas, nunca obtienen el significado simple, nunca obtienen una lectura fundamentalista. Siempre es una lectura metafórica, una lectura profética, una lectura esotérica, y no es difícil adivinar por qué. Porque si crees que Jesús nos muestra cómo es Dios, entonces las historias de los Elohim no pueden mostrarnos cómo es Dios. Porque el personaje que emerge en las enseñanzas de los Elohim es totalmente diferente. Los comportamientos plurales, las agendas en conflicto, la guerra contra nuestra inteligencia en Génesis 3, los esfuerzos contra nuestra longevidad en Génesis 6, el genocidio de nuestros antepasados en Génesis 6, la guerra contra nuestra tecnología en Génesis 11, y la destrucción de nuestros antepasados en el poder del lenguaje, el enfrentamiento de nuestros antepasados entre sí, para beneficiar a un Elohim contra otro. Los celos, la implacabilidad y violencia de todas esas historias antiguas no hacen nada para revelar el carácter de Dios, quien fue el Padre Dios de Jesús, la fuente de todas las cosas, ese campo unificado de amor, el Dios de Platón. No, estas son historias de nuestro pasado prehistórico, historias de los traumas infligidos a nuestros antepasados cuando se toparon con un colonizador. Una fuerza en el planeta Tierra que había venido de algún otro lugar para saquear, controlar y lastimarnos.
Estoy hablando de los Elohim, los poderosos, la gente del cielo de las narrativas sumerias. Ahora, es posible que no estés de acuerdo con mi lectura, y eso está absolutamente bien, haciendo tu propio replanteamiento. Pero para mí, lo digo en Escapando del Edén, es algo urgente, porque creo que mientras confundamos a Dios con los Elohim, estamos terminando con un Dios que es un monstruo. Y eso importa, porque si nuestro Dios es un monstruo, y disculpamos horribles comportamientos abusivos y destructivos, porque pensamos que Dios lo hizo lo que les hizo, si adoramos a un Dios así, nos convierte en monstruos. Ahora, hacer el ajuste es complicado, y lo comparo con las etapas del duelo. Porque ninguno de nosotros se aflige por su antigua visión del mundo, está realmente listo para despertar en un universo que es radicalmente diferente al que nos quedamos dormidos, en negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Y negación que puede suceder. No, Elohim no es plural, se refiere a las tres personas de la Trinidad. A menudo escucho eso de los cristianos que reaccionan a lo que estoy diciendo, y hay una negación de lo que está en el texto, pero tan pronto como hablas con académicos, te das cuenta de que aquí hay una pregunta real, que pide una respuesta después de la negación, te llenas de ira, te enojas, oh Dios mío, me han mentido. Hemos sido así, y nos han mentido a una escala inmensa. Cuando abres los ojos a un universo más poblado, te das cuenta de hasta qué punto te han vendido narrativas. Te has visto obligado a aceptarlas, ya que puedes enojarte bastante con eso. Y luego la tercera etapa es la negociación. ¿Puedo de alguna manera introducir mi viejo paradigma en este nuevo, en el que me he dado cuenta de que hay otras entidades en nuestra historia? Y luego, la cuarta etapa puede ser la depresión, porque había seguridad en el viejo paradigma. Estás viviendo en un mundo donde te han mentido, no eres tan importante, el Dios en el que creías. ¿Qué creías? Es ligeramente diferente de lo que pensabas, y puede haber un tipo de sentimiento de, ¿qué hago ahora? Pero luego, el escenario, lo que viene después es aceptación, y comienzas a darte cuenta de que no, esta es una mejor versión de Dios que la que tenía antes, este es un Jesús mejor de lo que pensaba, y he descubierto que el resultado de eso, es un tremendo deseo de aprender, un apetito por realmente conocer la verdad, y descubrir, y dejar que mi vida se transforme, tal como Jesús dijo, a la luz de todo lo que tengo ahora. Estoy amando ese apetito, y compartiendo ese viaje de aprendizaje con ustedes, y lo he encontrado como dijo una vez un gran hombre. Cuando llegues a conocer la verdad te hará libre, y eso es lo que me motiva.